75 años. Ese fue el mazazo que se estrelló contra Mauricio Humberto Alarcón. Portillo, señalado como estructura del barrio 18. Un hombre que durante más de una década se paseó por la vida convencido de estar por encima de la ley, del castigo y hasta de la muerte. Y hay algo casi poético en la forma en que cayó. Porque este sujeto se pasó una noche entera persiguiendo a dos personas por las calles de Chalchuapa, como un depredador rastrea a su presa, sin descanso y sin compasión, hasta acorralarlas en un rincón sin salida. Las cazó igual que se caza a un animal, y 11 años más tarde, la justicia salvadoreña le devolvió cada uno de aquellos pasos convertidos en una condena que lo entierra en vida. El cazador terminó siendo la presa. Lo que hizo aquella madrugada de septiembre de 2015 fue tan frío que hoy vas a entender por qué un tribunal decidió que no vuelva a respirar aire libre jamás. Y que quede claro desde el principio, porque esto no fue una riña que se salió de madre, ni un choque entre bandos, ni una bala perdida que encontró a quien no debía. Esto fue un hombre persiguiendo a dos personas totalmente indefensas hasta el último escondite donde intentaron guarecerse y ejecutándolas ahí dentro sin concederles ni el tiempo de suplicar. Si te enganchan las capturas más contundentes y los operativos que están descuartizando a las pandillas más peligrosas de El Salvador, este es tu sitio, así que suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque cada semana desenterramos aquí un caso capaz de helarte la sangre. Y el de hoy es de esos que se quedan clavados en la memoria durante días. Prepárate, porque lo que los investigadores destaparon sobre esa noche esconde un giro que absolutamente nadie vio venir. Y grábate esto desde ya, porque más adelante vas a descubrir cuál fue el fallo minúsculo que este pandillero cometió sin ni siquiera notarlo. Un descuido tan diminuto que lo pasó por alto por completo, pero tan letal que años después lo arrastró directo hasta el interior de una celda. Antes de llegar a ese punto que lo cambia todo, necesitas meterte de lleno en el Chalchuapa de aquellos años, respirar el aire que respiraba esa gente, porque sin pisar ese terreno es imposible dimensionar el nivel de horror que se vivía. Y lo que ocurría en aquellas calles no tenía nada que envidiarle a una zona de guerra abierta. En 2015, el occidente salvadoreño ardía por dentro como un horno, y Chalchuapa era una de las brasas más incandescentes de todo el país. Ahí la autoridad real no la ejercía la policía ni el Estado, la ejercía la pandilla, y lo hacía con una frialdad que ponía los pelos de punta. No existían los horarios normales de una vida cualquiera. Existían toques de queda impuestos a punta de pistola. No existía el placer de caminar tranquilo por tu propia colonia. Existía el permiso implícito de una estructura que vigilaba cada gesto y cada cara nueva. Y la gente, para seguir viva un día más, aprendía a toda velocidad un catecismo del miedo de 3 mandamientos inquebrantables. No mires, no escuches y por encima de todo, jamás abras la boca. Porque sobre ese territorio flotaba una sentencia que nadie había escrito, pero que todos conocían. El que presenciaba lo prohibido quedaba condenado a muerte en el acto. Y esa madrugada, 2 personas cometieron el pecado más letal que se podía cometer en semejante lugar. Vieron. Sus ojos captaron, durante apenas una fracción de segundo, algo que ningún habitante de aquella zona debía presenciar jamás. Y en ese parpadeo, su existencia entera cambió de rumbo para siempre. Dejaron de ser 2 vecinos anónimos, 2 caras corrientes entre la multitud, y se convirtieron de golpe en un problema que la pandilla necesitaba borrar del mapa, cuanto antes. Ellos lo entendieron al instante, con esa lucidez brutal que solo otorga el terror en estado puro. Sintieron la muerte respirándoles en la nuca. Y les quedó una única carta desesperada, que jugar, la más primitiva y humana de todas, echar a correr sin mirar atrás, con el aire quemándoles los pulmones y las piernas temblando a punto de traicionarlos. Pero aquí se abre de par en par la primera gran incógnita, la que sostiene todo lo que estás a punto de escuchar. Si en Chalchuapa reinaba un silencio sepulcral, si nadie se atrevía ni a respirar demasiado fuerte, por puro pavor, ¿cómo demonios consiguió la justicia rearmar aquella noche entera y plantar a este asesino frente a un tribunal 11 años después? La respuesta es exactamente lo que convierte este caso en uno de los golpes más impresionantes que ha encajado el barrio 18 en todo el occidente del país. Y la vas a ir armando conmigo, pieza a pieza, hasta que encaje la última, porque durante muchísimo tiempo
este crimen no fue más que un espectro sin forma, un expediente clínicamente muerto, sepultado bajo montañas de otros casos idénticos, en un país que se desangraba día tras día por la violencia pandilleril. Nadie lo tocaba, nadie preguntaba por él, nadie quería ni acercarse. Y mientras ese papel amarilleaba en un archivo, el responsable seguía respirando aire libre, moviéndose con una calma escalofriante, saludando con una sonrisa a los mismos vecinos que sabían de lo que había sido capaz y que agachaban la mirada al cruzárselo por puro instinto de supervivencia. Caminaba entre su gente sintiéndose intocable, casi una divinidad, dueño y señor de un territorio donde era él quien decidía quién seguía respirando. Y cada día que pasaba sin que una voz lo señalara, más se cimentaba en su cabeza la certeza de que aquel doble crimen se había disuelto para siempre en el olvido. El terror, en efecto, era la mejor coraza que un hombre como él podía llevar puesta, mucho más blindada que cualquier abogado caro. Nadie pronunciaba su nombre en voz alta, nadie levantaba un dedo tembloroso en su dirección. La comunidad entera cargaba en sus entrañas el peso insoportable de lo que sabía, tragándose la rabia y la impotencia, mientras él engordaba a base de impunidad la leyenda de que a él nadie lo alcanzaba. Sin embargo, todo ese castillo de silencio se sostenía sobre una única grieta que él mismo había abierto aquella noche, sin darse cuenta, y esa grieta con el tiempo terminaría tragándoselo entero. Todavía no toca destaparla, pero clávate esa idea en la cabeza, porque será la llave que haga saltar por los aires toda su fortaleza cuando lleguemos a ese momento. Y entonces algo empezó a moverse en las entrañas del Salvador. El Estado apretó los dientes y golpeó como jamás lo había hecho. Endureció las penas contra los pandilleros hasta cifras nunca vistas, con especial saña en los homicidios, y ordenó desenterrar cientos de expedientes que llevaban años pudriéndose en el olvido. Casos que parecían enterrados para la eternidad volvieron de repente a respirar. Nombres que parecían tachados para siempre resucitaron con fuerza. Y en medio de aquella avalancha de carpetas reabiertas, había una en concreto, con una flecha señalando sin titubeos ni desvíos directo al pecho de Mauricio Humberto Alarcón Portillo. La cuenta atrás acababa de empezar, y él no oía el reloj. La trampa se tejía silenciosamente a su alrededor, y lo más inquietante es que él no sospechaba absolutamente nada. Seguía en su rutina, seguía sintiéndose invencible, seguía paseando su falsa impunidad, mientras la Fiscalía General de la República empezaba a reconstruir aquella madrugada de 2015, fragmento a fragmento, con la paciencia obsesiva de un relojero. Cada movimiento del asesino, cada disparo, cada segundo de aquella cacería fue encajando lentamente en un rompecabezas, que durante 11 años pareció sencillamente imposible de completar. Lo que para él era un capítulo cerrado, para los investigadores empezaba apenas a abrirse. Y aquí brota otra pregunta que seguramente ya te ronda la cabeza. ¿Qué encontraron exactamente los investigadores para resucitar un caso que llevaba más de una década dado por perdido? Porque volver a abrir una carpeta polvorienta es la parte fácil del asunto. Lo verdaderamente difícil, lo que roza lo imposible, es reunir pruebas lo bastante sólidas como para sentar a un hombre en el banquillo y encajarle 75 años. Cuando los únicos testigos posibles llevan más de 10 años sepultados bajo el miedo, o peor todavía, bajo tierra. La clave se escondía en algo que Alarcón Portillo jamás llegó a imaginar. Él abandonó aquella vivienda con la certeza absoluta de que su trabajo había quedado impecable, sin un solo cabo suelto, convencido de que había silenciado para siempre a los dos únicos seres capaces de hundirlo. Actuó con la soberbia ciega del que se cree infalible, del que no revisa dos veces porque da por hecho que nunca se equivoca. Y fue precisamente esa arrogancia, esa certeza envenenada de haberlo hecho todo perfecto, la que años más tarde se le clavaría en la garganta, como un anzuelo del que ya no podría zafarse nunca. Porque mientras los fiscales escarbaban en aquel expediente resucitado, iban confirmando algo que les revolvía las entrañas. Lo de Chalchuapa no había sido un enfrentamiento entre bandos armados en igualdad de condiciones. Había sido una ejecución a sangre fría contra dos personas que no tenían absolutamente nada con qué defenderse, que solo intentaban seguir vivas una noche más. Y esa diferencia, la de un crimen despiadado contra víctimas inocentes e indefensas, iba a pesar como una losa de granito el día en que el tribunal tuviera que dictar sentencia.
Y todo esto nos arrastra de vuelta al segundo más oscuro de aquella madrugada. Al instante exacto en que ese hombre puso la mano sobre la puerta, tras la que sus dos víctimas contenían la respiración, rezando en silencio. Porque lo que ocurrió al otro lado de esa puerta es justo lo que le ha costado 75 años de cárcel. Y es exactamente lo que vas a descubrir a partir de ahora. La puerta cedió. Y Alarcón Portillo entró con el arma por delante y la sentencia ya dictada en su cabeza mucho antes de apretar el gatillo. Dentro, pegadas a la pared, dos personas contenían la respiración, rezando por un milagro que jamás llegó. No hubo forcejeo, no hubo una sola súplica capaz de ablandarlo. Descargó su arma contra las dos a quemarropa. Ahí mismo, dentro del único refugio donde se habían atrevido a creerse a salvo del infierno que las perseguía. Una de ellas se desplomó y murió en el acto, apagándose sobre ese suelo que eligió como escondite y que terminó convertido en su tumba. La otra cayó bañada en sangre, con heridas gravísimas, aparentemente muerta también, y con esa imagen grabada en la retina, la de dos cuerpos inmóviles tirados en el piso, este hombre se dio media vuelta con toda la tranquilidad del mundo, y se marchó absolutamente convencido de haber cerrado el caso para siempre. Ese es exactamente el crimen que el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana castigó 11 años más tarde con 75 años de prisión. Pero lo que Alarcón Portillo nunca supo es que se largó de esa casa demasiado pronto. Porque uno de esos dos cuerpos que él dio por liquidados no estaba muerto, respiraba. Apenas un hilo de vida, pero respiraba. La persona que él abandonó dándola por rematada resistió lo imposible aquella noche. Sobrevivió a las balas y sobrevivió al horror, y en ese preciso instante, sin saberlo siquiera, se transformó en la peor pesadilla que un pandillero puede llegar a imaginar. Un testigo con vida, con rostro, con memoria y con nombre. Ahí estaba la grieta que él abrió sin darse cuenta, el fallo minúsculo del que te hablé, el descuido diminuto por el que más de una década después se colaría entera la furia de la justicia salvadoreña. Se creyó perfecto y le faltó comprobar lo único que de verdad importaba. Y ahora que este engranaje del barrio 18 ha caído por fin, una pregunta enorme empieza a rondar por todo Chalchuapa. ¿Qué va a pasar con la banda que se movía a su alrededor? Esa duda quema en el occidente salvadoreño, y no es para menos. Cuando cae un hombre señalado como pieza operativa de una estructura de este calibre, el hueco que deja no se rellena de la noche a la mañana. Sujetos como él eran los que imponían el terror sobre el terreno, los que vigilaban las esquinas, los que castigaban a quien se desviaba una pulgada de la línea, los que se encargaban de que nadie olvidara jamás quién mandaba de verdad en esas calles. Su desplome no representa la caída de un individuo, aislado. Es un boquete abierto en la línea de flotación de toda la maquinaria criminal que tenía secuestrada a esa comunidad. Y las autoridades lo saben perfectamente, por eso persiguen con tanta obsesión a este tipo de perfiles, porque saben que arrancar una pieza así hace tambalearse el resto del tablero. Lo que suele ocurrir cuando se derrumba una pieza de este peso es una auténtica reacción en cadena. Un efecto dominó imparable. Cada expediente que se reabre, cada testigo que por fin reúne el valor de hablar, cada prueba nueva que sale a la luz termina apuntando hacia otros nombres dentro de la misma red. La condena de Alarcón Portillo no es un punto final. Es una mecha encendida que corre directa hacia la estructura entera que lo cubría y lo respaldaba, porque un hombre así jamás operó en solitario. A su alrededor había vigías, cómplices, encubridores, informantes y jefes que hoy, tras este golpe, sienten cómo el suelo empieza a arder bajo sus pies. Pero hay algo todavía más retorcido en el fondo de todo esto. La forma exacta en que esta pandilla logró mantener el silencio durante tantísimos años sin que nadie moviera un solo dedo. El secreto estaba en el método en cómo estas estructuras convirtieron el miedo en una máquina de control casi perfecta. Engrasada con sangre, en lugares como Chalchuapa, no hacía falta matar todos los días para reinar sobre la población. Bastaba con dejar cada cierto tiempo un mensaje tan salvaje, tan desproporcionado, que se grabara a fuego en la memoria colectiva de todo el pueblo. Y un crimen como el de esas dos personas casadas dentro de una casa cumplía exactamente esa función macabra. Era una advertencia escrita con sangre y clavada en la puerta de toda la comunidad. El aviso no podía ser más brutal ni más claro. Si ves algo y hablas, esto es lo que te va a pasar. Y ni siquiera encerrándote en tu propia casa, con la puerta cerrada,
vas a librarte de nosotros. Por eso, durante 11 largos años, nadie apuntó jamás con el dedo hacia este hombre, aunque medio pueblo supiera perfectamente lo que había hecho aquella madrugada. El terror funcionaba con la precisión de un reloj suizo, alimentado constantemente por el recuerdo vivo de lo que les ocurría a los que se atrevían a romper la regla. Pero ese muro, tan sólido durante más de una década, empezó a resquebrajarse en el mismo momento en que el Estado decidió golpear en serio. Leyes mucho más duras, persecución sin tregua y por primera vez una mínima red de protección para quien se atreviera a colaborar con la justicia. Y en cuanto la primera voz reunió el coraje de romper aquel silencio sepulcral, todo lo demás empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. Y esa primera voz nos conduce de cabeza hacia la pieza que lo cambió absolutamente todo, en este caso, la persona que sobrevivió a lo imposible. Esa persona no salvó únicamente su cuerpo aquella noche, salvó algo mucho más peligroso para el asesino, el recuerdo nítido, imborrable, de su cara. Durante años cargó con esa imagen clavada en lo más hondo de la mente, la del hombre que la persiguió sin descanso y que la dejó tirada en el suelo, dándola por muerta. Vivió con el pánico permanente de saberlo suelto, de imaginar que podía aparecer en cualquier esquina para rematar el trabajo que había dejado a medias. Pero también guardó escondida en algún rincón del alma una brasa terca de esperanza, la de que algún día, de alguna forma, aquello no quedara impune. Y cuando el Estado reforzó su ofensiva y sacó del cajón los casos que dormían, ese recuerdo doloroso se transformó de golpe en la bala de plata de toda la investigación. Con ese testimonio directo, respaldado por el trabajo quirúrgico y minucioso de la Fiscalía, las autoridades consiguieron rearmar aquella noche pieza a pieza y amarrar a Alarcón Portillo, sin una sola fisura, al homicidio de la primera víctima, al intento de homicidio de la segunda y a su pertenencia comprobada a la estructura terrorista del barrio 18. Lo que durante 11 años había sido un secreto sellado a cal y canto, por el miedo se transformó de repente en una acusación de hierro, sostenida por pruebas sólidas y por la voz temblorosa pero firme de quien había mirado a la muerte directamente, a los ojos y había vuelto para contarlo. El intocable dejó de serlo en el tiempo que dura un juicio. Pero ¿cómo se construye exactamente un castigo tan aplastante como 75 años? ¿De donde demonios sale una cifra semejante? Ese número no cae del cielo por capricho de un juez. Se levanta ladrillo a ladrillo con el peso específico de cada uno de sus crímenes. Está, en primer lugar, la vida arrebatada de la persona que murió, acribillada dentro de aquella vivienda, ejecutada sin la más mínima oportunidad de defenderse. Está, en segundo lugar, el intento de asesinato contra quien logró sobrevivir, ese disparo que buscaba silenciarla para toda la eternidad y que falló de milagro. Y está, por último, su pertenencia plenamente probada a una estructura terrorista. Algo que hoy las leyes salvadoreñas castigan sin la menor contemplación ni margen de indulgencia. Suma un cargo, suma el siguiente, suma el de más allá, y el resultado final es una condena que lo encierra prácticamente hasta el último aliento de su existencia. Y ese 75 es mucho, muchísimo más que un simple castigo personal a un solo hombre. Es un disparo de advertencia dirigido a cada pandillero que sigue ahí fuera creyéndose salvo. Les grita a la cara que los crímenes de ayer ya no se pudren tranquilamente en el olvido, que el reloj dejó por fin de jugar a su favor. Durante años, muchísimos de ellos apostaron exactamente a lo mismo. Aguantar callados, esconderse entre la gente, dejar que el paso del tiempo lo borrara absolutamente todo. Casos como este les revientan esa apuesta en plena cara, sin piedad. Y eso destapa una pregunta todavía más grande y más inquietante. ¿Qué les espera ahora a todos los que, igual que él, se creyeron intocables para siempre? Lo que les espera es, ni más ni menos, el mismo camino que hoy recorre Alarcón Portillo rumbo a una celda, de la que no saldrá nunca. Su caída no es un rayo aislado que cayó por casualidad, es apenas una gota dentro de una tormenta que lleva tiempo descargando condena tras condena sobre el barrio 18 en todo el occidente del país. Palabreros, homeboys, encargados de cancha, colaboradores, van cayendo en fila india, uno detrás de otro, sin pausa y con cada nueva sentencia. La estructura pierde músculo, se fractura un poco más, se queda sin oxígeno para seguir operando como lo hacía en sus años de máximo poder.
Lo que durante décadas pareció un imperio eterno e indestructible, se está apagando ahora célula a célula ante los ojos de un país entero. Y en pleno corazón de ese derrumbe, el caso de Chalchuapa se convierte en algo mucho más grande que un simple juicio más. Se convierte en un símbolo que arde con fuerza. El símbolo de todas las víctimas que durante años no tuvieron voz ni forma de defenderse, de las comunidades enteras que vivieron pisoteadas y humilladas por el miedo, y de un Estado que finalmente decidió ir hasta el fondo del asunto sin que le importara lo más mínimo cuánto tiempo hubiera transcurrido. Cada carpeta que se reabre y cada testigo que por fin se atreve a hablar van reconstruyendo poco a poco algo que las pandillas creyeron haber destruido para siempre. La certeza de que la justicia puede llegar, aunque tarde años enteros en tocar por fin la puerta correcta. Y aún con todo esto, sobre la mesa todavía falta por destapar el rostro más gélido de este hombre, el que revela hasta dónde llegaba realmente su papel, dentro de la pandilla. Porque una cosa es cazar a 2 testigos en una sola noche, movido por una orden puntual, y otra muy distinta es entender qué representaba este sujeto dentro del engranaje del barrio 18 en su día a día. ¿Qué lugar ocupaba en esa jerarquía del terror? No era un recién llegado que buscaba ganarse un puesto, ni un simple mandado de los que sobran en cualquier esquina. Su historial y su forma de actuar aquella noche apuntaban a algo mucho más frío y mucho más profundo, a un nivel de compromiso con la estructura que a los propios investigadores les costó digerir. Y lo que las autoridades lograron establecer sobre su verdadero rol y sobre lo que vivieron las familias de las víctimas cuando cayó el telón de aquella madrugada es quizá lo más perturbador de todo cuanto has escuchado hasta este momento. Dentro del barrio 18, Mauricio Humberto Alarcón Portillo no era un simple mandado que temblaba cada vez que un superior levantaba la voz. Su perfil, según todo lo que las autoridades lograron reconstruir a lo largo de la investigación, era el de una herramienta de precisión al servicio de la pandilla, el tipo de individuo al que se llamaba cuando había que hacer desaparecer un problema sin dejar rastro. Perseguir, silenciar, sembrar el miedo puerta por puerta, ese era su terreno natural. Ahí se movía como pez en el agua. Y lo de Chalchuapa encaja a la perfección en ese molde escalofriante porque no lo movió el odio ni una venganza personal. Obedecía a una consigna clara de la estructura: borrar del mapa a cualquiera que pudiera abrir la boca. Esa distinción, la de un asesino que mata por y para la organización, fue una de las cosas que más peso terminó echando sobre su condena. Pero ¿y las familias de aquellas 2 personas? ¿Qué fue de ellas durante todos esos años interminables de silencio? Lo que vivieron fue sencillamente el peor de todos los castigos posibles, el de saber la verdad y no poder pronunciarla en voz alta. La familia de quien perdió la vida aquella noche tuvo que dar sepultura a los suyos mientras el culpable seguía suelto, paseándose tan campante por las mismas calles de siempre, cruzándose con ellos en el mercado, en la esquina, quizá hasta en misa, como si nada hubiera ocurrido jamás. 11 años enteros de herida abierta y supurando. 11 años viendo pasar el tiempo con la certeza demoledora de que el asesino de su ser querido dormía plácidamente cada noche, mientras ellos no lograban pegar ojo. Un infierno silencioso, íntimo, que muy poca gente en este mundo alcanza siquiera a imaginar, y que cargaron a solas por puro terror a terminar exactamente igual. Y en la otra orilla de esa misma tragedia estaba la persona que sobrevivió, arrastrando no solo las cicatrices grabadas en la piel, sino la marca mucho más profunda e invisible de haber estado a un suspiro de la muerte y haber vuelto. Años enteros mirando por encima del hombro, en cada esquina, sobresaltándose con cada ruido, sabiendo que su verdugo andaba libre y podía regresar en cualquier momento a terminar lo que había empezado. Por eso, cuando por fin llegó el instante de plantarse ante la justicia y señalarlo con el dedo, sin que le temblara la voz, ese testimonio no fue un simple trámite judicial más dentro de un expediente. Fue un acto de coraje descomunal, la decisión consciente y valiente de derribar de un solo golpe el muro que durante 11 años había estado blindando a un asesino. Y ese valor fue, a fin de cuentas, lo que inclinó la balanza de forma definitiva e irreversible. Ahora bien, con este hombre ya sepultado en una celda para el resto de sus días, la gran pregunta que flota en el aire es qué le espera de aquí en adelante al barrio 18, en Chalchuapa y en todo el occidente del país. Porque una condena tan sonada no se queda nunca en un hecho aislado.
siempre manda ondas expansivas que se sienten mucho más allá de las paredes de un tribunal. La caída de una figura de este peso reordena el tablero, genera vacíos de poder, despierta miedos internos y sobre todo envía un mensaje que retumba en cada rincón donde la pandilla todavía cree tener el control. Lo que le espera es un cerco que se estrecha un poco más cada día. ¿Qué pasa? Su caída se suma a una ofensiva estatal que no ha aflojado ni un instante, con tribunales especializados dictando condenas en cadena contra decenas y decenas de miembros de esta misma pandilla. En la zona occidental, con penas que van desde varias décadas hasta más de un siglo de cárcel en los casos más sangrientos. Cada nueva sentencia deja a la estructura más coja, más partida por la mitad, con muchísima menos capacidad de imponer su ley a sangre y fuego como hacía antes. La bestia que durante años pareció completamente invencible se está desangrando ahora mismo, por 1000 heridas abiertas a la vez, y ya no encuentra la forma de cerrarlas. Y sobre el terreno, en el día a día de la gente común, ese derrumbe se nota muchísimo. Cuando van cayendo las cabezas y las piezas operativas, el control férreo que la pandilla ejercía sobre comunidades enteras empieza inevitablemente a aflojarse. Las extorsiones se vuelven mucho más difíciles de sostener. Las órdenes ya no bajan por la cadena con la misma contundencia de antes. Y el miedo que tuvo a poblaciones enteras, arrodilladas durante años, empieza, tímidamente y con enorme cautela, a levantar la cabeza. No significa que el problema se evapore por arte de magia de un día para otro, ni mucho menos. Pero el cambio frente a aquellos años en que un hombre podía casar a 2 personas sin pagar jamás por ello es sencillamente abismal. Pero surge aquí otra pregunta clave, una que mucha gente se hace. ¿Por qué crímenes tan atroces como este tardaron tantísimos años en llegar por fin? Ante un tribunal, la razón hay que buscarla en gran parte en ese muro de miedo que las pandillas levantaron piedra a piedra durante años enteros, alrededor de cada uno de sus crímenes. Mientras dominaron los territorios sin ningún contrapeso, las investigaciones chocaban una y otra vez contra un silencio absoluto e impenetrable, porque ningún testigo se atrevía a declarar y ninguna víctima se sentía lo bastante protegida como para hablar. Muchísimos expedientes quedaron congelados por pura falta de pruebas y de testimonios, arrinconados en un cajón a la espera de un momento que parecía que jamás iba a llegar. Solo cuando el Estado reforzó su ofensiva y creó de verdad las condiciones para que la gente se atreviera a colaborar, esos casos dormidos empezaron a despertar uno a uno de su letargo. Y el de Chalchuapa fue precisamente uno de esos casos que resucitaron de entre los muertos. Un crimen que pasó más de una década hundido en la sombra, tratado como una causa perdida, hasta que las circunstancias del país cambiaron lo suficiente como para sacarlo de nuevo a la luz y ponerle por fin rostro, nombre y condena al responsable. Lo que parecía enterrado para siempre volvió, y volvió con la fuerza suficiente para arrastrar a su autor hasta el banquillo. Y aún así, queda todavía una última pregunta flotando, quizá la más importante y la más humana de todas. ¿Qué mensaje concreto le deja este caso a todas esas personas que ahí fuera siguen callando, por puro terror? El mensaje que deja es tan simple como demoledor. El que hoy se atreve a declarar ya no está solo frente al monstruo. Durante años, guardar silencio fue la única manera realista de seguir respirando en un territorio dominado por las pandillas, porque abrir la boca y denunciar equivalía, sin ninguna exageración, a firmar tu propia condena a muerte con tu puño y letra. Pero casos como el de Chalchuapa demuestran de forma contundente e innegable que esa realidad asfixiante por fin está cambiando. Lo que antes era una sentencia de muerte, segura ahora se convierte en una grieta, por la que entra de lleno la justicia respaldada por el sistema y por una investigación seria detrás. Y ese cambio tiene un efecto multiplicador que asusta a las propias pandillas más que cualquier operativo policial. Porque un testimonio valiente arrastra a otro y ese a otro más, y así sucesivamente, hasta que el muro de terror que durante años pareció absolutamente eterno e inquebrantable empieza a venirse abajo, ladrillo a ladrillo. Cada persona que rompe su silencio le abre el camino a la siguiente. Y esa reacción en cadena es precisamente lo que está permitiendo desmontar estructuras que durante décadas se creyeron por encima de todo y de todos. El silencio era su fortaleza, y esa fortaleza se está cuarteando. Y ese es, en el fondo,
el verdadero legado que deja todo este caso. No se trata únicamente de un asesino despiadado encerrado de por vida, que ya sería mucho, sino de una señal potentísima encendida para cientos de familias, que llevaban años cargando su dolor en el más absoluto de los silencios. El tiempo ya no protege a los criminales, la memoria de las víctimas termina pesando siempre más que el miedo. Y la justicia, por tarde que decida llegar, puede acabar cayéndole encima con todo su peso al que un día se creyó completamente intocable. Dos personas creyeron que una simple cerradura las protegería aquella noche de 2015, y se equivocaron de la manera más trágica posible. Pero el destino, 11 años después, les devolvió el gesto con una ironía perfecta. Hoy es una reja de acero la que se cierra, y esa reja no la abre absolutamente nadie. Y hablando precisamente de nombres que caen, el siguiente caso que tengo preparado para ti es todavía más brutal y más retorcido que este, con un criminal que hizo algo que te va a costar horrores creer y que terminó siendo atrapado de la forma más inesperada y sorprendente que puedas imaginar. Aparece justo ahí, ahora mismo, en tu pantalla. Dale clic sin pensarlo y sigamos destapando juntos, uno por uno, a todos esos criminales que alguna vez creyeron que nadie en el mundo los alcanzaría jamás.